los continuados con los cuales ha bendecido nuestra vida durante la semana. Quiero invitarles entonces para que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, para continuar en este tiempo de alabanza y de adoración. Yes.
Bendito Dios Padre Celestial, que la totalidad de nuestra vida esté en ti y que con libertad, desde lo más profundo de nuestro corazón, te adoremos, te damos las gracias y exaltemos tu santo nombre. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, porque tú eres bueno y justo. Todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de tu santo nombre. Y en el clamor de nuestra oración, el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos experimentar tu presencia en este lugar y con cada uno de nosotros. Y que la ventana de los cielos sea abierta para la bendición de tu Dios sobre tus hijos y sobre nosotros. Todos los benditos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En este mismo sentir, les invito para que nos dispongamos de manera reverente para la recolección de los diezmos y de las ofrendas. Entonces, con alegría, con gozo y en obediencia, traigamos delante del Señor de lo mucho que Él nos da, lo que a Él pertenece y la ofrenda de nuestro corazón. Les recuerdo continuar en oración por el nieto del pastor Rusty y de su esposa Druwayne. Russell se llama él. Continuemos en oración por nuestros países, por Colombia, por México, para que el Señor continúe obrando y haga su obra. Y que podamos entender que dependemos de Él. Y que solamente si volvemos nuestros ojos a Él, Él va a escuchar el clamor y va a sanar la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo especial, te damos gracias por la alabanza y la adoración, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, y te damos gracias de manera especial por los diezmos y las ofrendas, de los cuales pedimos que sean usados conforme a tu voluntad en la expansión de tu reino y de tu obra. Bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús, Salvador alegre, y clamo, Señor, para que tu poder y tu bendición estén sobre nuestros hogares. Y te rogamos que no nos dejes olvidar de quién viene todo lo que tenemos. Te exaltamos, Señor, y clamamos para que la palabra de este día sea palabra de bendición, de ministración para nuestras vidas. Háblanos con tu Espíritu Santo, y te alabamos y te adoramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El ministerio de Jesús fue a menudo una fuente de confrontación y división, especialmente entre él y los fariseos. Además, nuestra inclinación natural al leer los evangelios es tratarlos como un grupo de líderes religiosos legalistas que siguieron a Jesús no para apoyar su ministerio, sino para condenar muchas de sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, no todos los fariseos fueron legalistas. No todos condenaron las palabras y acciones de Jesús. El pasaje en el cual meditaremos hoy no es uno de esos casos, pero hago la aclaración porque no podemos caer en el error de generalizar. Aunque el debate constante y acalorado entre Jesús y los fariseos ha llevado a los cristianos a juzgarlos negativamente, el contexto más amplio del Nuevo Testamento sugiere que necesitamos una perspectiva más equilibrada de este grupo. A través de la exposición de hoy, pretendo demostrar que en la controversia del día de reposo entre Jesús y los fariseos, Mateo presentó a Jesús como el intérprete y observador adecuado de la ley, al elevar las escrituras sobre la vida y sobre las tradiciones humanas del judaísmo legalista de la época. Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, y vamos a ir al capítulo 12.
en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo o el Evangelio de Mateo, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 al 8. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, los versículos 1 al 8. ¿Estamos? Dice la palabra de Dios: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Título práctico y fácil de recordar: una controversia y una enseñanza. Una controversia y una enseñanza. Entonces, en primer lugar, la acusación. Esto está en los versículos 1 y 2. La acusación. En el versículo 1, Jesús y sus discípulos caminaban entre los sembrados en el día de reposo. Los evangelios de Marcos y Lucas también narran esta historia, pero solo Mateo explica por qué los discípulos arrancaron las espigas y empezaron a comer. Ellos tenían hambre. Aunque la ley del Antiguo Testamento permitía arrancar espigas en los sembrados de otras personas, no permitía cosechar en el día de reposo. Esta acción generó la reacción de algunos fariseos en el versículo 2, quienes al ver que los discípulos arrancaban y comían espigas, le dijeron a Jesús que ellos estaban haciendo lo que no era lícito en el día de reposo. Claramente, los fariseos identificaron arrancar con cosechar. Por esta razón le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que es ilegal en el día de reposo. ¿Cuál fue exactamente la ley o tradición que violaron los discípulos? Ciertamente Mateo no lo dijo, tampoco lo hicieron Marcos y Lucas. Por lo tanto, una confusión considerable rodea el caso legal de los fariseos en contra de los discípulos, porque más allá del respeto general por el día de reposo, no hay información específica acerca de qué tradiciones escritas u orales tenían en mente los fariseos cuando juzgaron a los discípulos. Todo lo que sabemos es que los fariseos consideraron ilícita la actividad de arrancar espigas el día de reposo. Sin embargo, la acusación no se basa directamente en la ley, sino que tiene sus raíces en una tradición oral. Lo que sí es claro es que los fariseos hablaron directamente a Jesús porque él era el rabí de los discípulos. Por lo tanto, los fariseos asumieron que lo que hicieron los discípulos tenía la aprobación de Jesús. Basados en la información que tenemos hasta este momento, si tuviéramos que escoger entre Jesús, los discípulos y los fariseos, ¿a quién creen ustedes que nos parecemos más?
a los fariseos. ¿Saben por qué? Porque también es nuestra inclinación natural el ser legalistas. Convertimos en ley las tradiciones y las aplicamos de tal manera que terminamos juzgando a nuestro prójimo. Peor aún, lo acusamos delante de Dios por lo que hace o no hace, como si fuera ilícito o inapropiado. Por ejemplo, ¿prohíbe la Biblia que la mujer use joyas, maquillaje o pantalón? La respuesta es no. Sin embargo, algunos grupos religiosos lo volvieron ley. Y aunque no está en la palabra, si alguna de las mujeres de estas iglesias se atreve a usar maquillaje, joyas o ponerse pantalón, se expone a ser acusada de pecadora y terminar expulsada de la iglesia. Tradiciones que volvemos ley. En la primera parte del pasaje, los discípulos nos muestran las necesidades cotidianas de la vida, como tener hambre y comer algo. Jesús nos enseña que hay que escuchar antes de hablar. Él no había hablado, solo escuchó la acusación en contra de los discípulos. Y los fariseos nos invitan a reflexionar en las tradiciones que convertimos en ley y con las cuales acusamos a nuestro prójimo hasta de hacer lo que no es lícito. En segundo lugar, el ejemplo. Esto está en los versículos 3 y 4. Los versículos 3 y 4 son la primera respuesta de Jesús a la acusación de los fariseos. Luego, Él le respondió con una pregunta, y entonces, citando el ejemplo de Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6, les dijo: ¿ustedes no lo han leído? David y sus compañeros comieron los panes consagrados cuando tuvieron hambre. Esto solo se le permitía a los sacerdotes. La respuesta que Jesús dio a los fariseos fue el primer ejemplo del buen maestro que eleva la palabra y la vida por encima de las tradiciones. El relato de Primera de Samuel no dijo que David y sus hombres comieron los panes consagrados el día de reposo. Tampoco lo hizo Mateo. Por lo tanto, el parecido entre la acción de los discípulos y la de David no es que se hizo el día de reposo, sino que ellos hicieron lo que estaba prohibido sobre la base de alguna necesidad. En este caso, tener hambre. El asunto central era si la necesidad humana podía prevalecer sobre las leyes como la del pan consagrado o la del día de reposo. Pregunta: ¿podía la necesidad humana sobrepasar la ley? La respuesta de Jesús a los fariseos lo confirmó, porque en otras palabras Él les dijo: los actos menores de trabajo para satisfacer las necesidades humanas no violan el espíritu del día de reposo. Mis amados, ¿aún no hemos leído el mensaje de las Escrituras? El primer ejemplo que Jesús usó para responderle a los fariseos es un llamado de atención para que aprendamos a ser buenos intérpretes y maestros de la palabra de Dios, elevando la vida y el bienestar de nuestro prójimo por sobre las tradiciones que volvemos ley. Somos legalistas cuando nuestras tradiciones
son más importantes que la necesidad de nuestro prójimo. Nos volvemos legalistas cuando las costumbres que volvemos ley son más importantes que el bienestar de la iglesia. Por ejemplo, si nos aferramos a la ley de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, solo podemos permitir que las personas bautizadas en una iglesia de sana doctrina participen de la Santa Cena del Señor. Pero como nuestra tarea es ser buenos intérpretes de la palabra del Señor y buscar el bienestar de la comunidad de fe, entendemos entonces que esta no es la mesa de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, sino la mesa de Jesucristo el Señor. Por lo tanto, todo aquel que llame a Jesús el Señor y el Salvador de su vida es bienvenido a participar de la mesa del Señor. Ninguna tradición puede estar sobre las Escrituras. Ninguna tradición puede estar sobre la vida y el bienestar de la iglesia. El ejemplo lo puso Jesús. En tercer lugar, algo mayor. Versículos 5 y 6. Algo mayor. Aquí está el segundo ejemplo usado por Jesús. Y este ejemplo es exclusivo de Mateo y comienza un argumento que culminará en el versículo 8. Este es el ejemplo de los sacerdotes que trabajaban en el templo en el día de reposo. Aunque Mateo no cita un pasaje específico, los eruditos y estudiosos han llegado a la conclusión de que cuando Jesús le dijo a los fariseos que los sacerdotes profanaban el día de reposo y no tenían culpa, se estaba refiriendo a Números capítulo 28, versículos 9 y 10. El segundo ejemplo de Jesús involucró directamente la ley del día de reposo. Pero aquí Jesús estaba señalando que había obligaciones más importantes que guardar ese día. Los sacerdotes estaban obligados a cumplir con sus deberes en el templo, incluso cuando al hacerlo violaba la ley. Pero quizás la ley del día de reposo no era tan importante como los fariseos decían que era. Si el ejemplo de David y los panes consagrados no había sido suficiente para satisfacer a los fariseos, el ejemplo de los sacerdotes que profanaban el día de reposo representó algo totalmente diferente, porque la ley de este día tenía sus raíces en un precepto explícito de las Escrituras. En el versículo 6, Mateo usa el género neutro algo. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que algo mayor que el templo estaba aquí? Se refirió a la realidad del reino de Dios en él. Jesús declaró que él era mayor que el templo, considerado el lugar más sagrado de Israel. ¡Qué afirmación tan subversiva! Teniendo en cuenta la importancia que tenía el templo para los judíos. Él se identificó a sí mismo como la presencia de Dios. Si bien esta comparación fue bastante clara, no lo fue del todo en cómo se relacionaba con los discípulos y las espigas que arrancaron. Ahora bien, es posible establecer una conexión basada en el servicio. De modo que si los sacerdotes que servían en el templo el día de reposo
eran inocentes de haber hecho el mal, ¿cuánto más inocentes eran los discípulos que servían a Jesús? Mateo estaba animando a su comunidad a descubrir una nueva definición del templo. No el edificio, sino algo mayor que el edificio. El reino de Dios, el nuevo templo en la persona de Jesús. Mis hermanos, aún no hemos leído el mensaje de las Escrituras. Algo mayor que este edificio está aquí. Algo mayor que cualquier tradición que hayamos seguido por años está aquí. Y estamos hablando del reino de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El poder de la presencia del Señor no está en ninguno de los elementos religiosos que hay en este lugar. Aquello que es mayor que este lugar, el cual consideramos sagrado, es la persona de Jesucristo. ¿Cómo entender que Jesús es mayor que todas las tradiciones? La respuesta está en los siguientes versículos. En cuarto lugar, el veredicto. Y eso está en los versículos 7 y 8. El veredicto. En el versículo 7, Mateo incluyó una cita de Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde Marcos y Lucas no lo hicieron. Sin embargo, para determinar el significado de misericordia quiero y no sacrificio, tenemos dos perspectivas. Primero, si misericordia significa compasión humana, entonces la cita del profeta Oseas estableció que la misericordia tenía prioridad sobre el estricto cumplimiento del día de reposo. Los fariseos, según este punto de vista, no fueron misericordiosos con los discípulos. Segundo, si misericordia significa fidelidad al pacto, la manifestación de fidelidad al pacto en Mateo sigue siendo la compasión humana. El fracaso de los fariseos, nuevamente, fue no extender misericordia a los discípulos. Los fariseos insistieron en obedecer la letra de la ley, legalistas. Mientras que por otro lado, fallaron en cumplir el espíritu de la ley, que era mostrar misericordia a los discípulos. Basado en la interpretación de misericordia quiero y no sacrificio, el acto de los discípulos no profanó el día de reposo. Así como los sacerdotes del templo eran inocentes, lo eran también los discípulos. El problema es que los fariseos no comprendieron la ley de manera correcta y condenaron a los inocentes. Por lo tanto, juzgaron mal a los discípulos. Jesús solo pidió misericordia, que los trataran con misericordia. Finalmente, en el versículo 8, Él declaró: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús tiene la autoridad. Esta afirmación identifica a Jesús como alguien que determina lo que es o no es legal el día de reposo. Cualquiera que tuviera la autoridad
para redefinir algo tan importante como el día de reposo. Debía ser divino. Cualquiera que tuviera el poder de infundir un significado y un propósito completamente diferente, nuevo, a ese día, debía ser el mismo autor del día de reposo, Jesucristo. El veredicto: los discípulos eran inocentes. Los fariseos no comprendieron correctamente la ley y los juzgaron de manera equívoca. Mis amados, entender que el Señor es mayor que las tradiciones es interpretar correctamente las Escrituras, poniendo en práctica la misericordia a través de la compasión y de la fidelidad. No podemos condenar a nuestro prójimo basados en tradiciones o en leyes. Estamos llamados a ser misericordiosos, no legalistas. El único que tiene la autoridad para decir qué es lícito o no es Jesucristo. Y el único que tiene el veredicto en sus manos es Él, porque Él es el Señor. Conclusión: Jesús nos enseña a interpretar apropiadamente la palabra, no desde el legalismo y las tradiciones, sino desde la misericordia y la compasión. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hoy nos enseñas a través de tu palabra. Nuestra oración, primero que todo, ser buenos maestros e intérpretes de tu palabra, para que al igual que tú, Señor, seamos misericordiosos, compasivos con nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, cuando nos volvemos legalistas, nos aferramos a la letra de la ley y juzgamos, condenamos sin razón. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Por lo tanto, debemos ser misericordiosos. Y que la paz de Jesucristo el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón seguros en tu presencia, sea la paz que guíe, cuide, guarde y proteja nuestras vidas durante esta semana. Al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la alabanza y la adoración. Al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, la gloria, la honra y el honor. Al Alfa y la Omega, al principio y al fin, al que era, al que es y al que viene en camino, todo el reconocimiento desde ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana. Recuerden, el estudio bíblico mañana, ¿ok? Si vienen el martes, van a encontrar algo diferente. Estudio bíblico mañana a las 7:30. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios a las 7:30. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos acompañan hoy. Melissa tuvo un detalle con nosotros, con ustedes. Estamos celebrando el Día de la Mamá. Cuando salgan, asegúrense de llevarse una rosita de las que hay en la parte de atrás, ¿sí? Para que celebremos juntos este día, muchachos, a portarse bien con esas muchachas, llévenselas a almorzar, un detallito por ahí bien bonito, ¿sí? Y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga.